Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Qué lindo poder nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor, tener la comunión a través de las redes sociales. Les saludo en el nombre precioso del Señor. Eso es maravilloso. Así que agradecemos al Señor, le honramos al Señor porque Dios ha tenido cuidado de nosotros y sé que lo seguirá haciendo. Así que les bendigo una vez más, un abrazo grande para cada uno de ustedes, los que están allí conectándose a este tiempo de estudiar la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Cómo están, amada iglesia? Gusto de saludarle a cada uno de ustedes. Esperamos, cierto, que ustedes estén allí también deseosos de estudiar este libro de Colosenses. Esperamos que estén allí reunidos como familia. Este es un tiempo hermoso porque ya está oscuro y la mayoría, cierto, estamos en nuestros hogares. Y qué mejor que escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor nos quiere entregar. Romanos 10:13. Ponga atención en lo que nos dice en esta tarde el Señor. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Amén. Amada iglesia, este es el tiempo, bueno, y todo el tiempo, cuando el Señor te llamó, es para que nosotros podamos extender el reino de Dios. Nosotros tenemos que extender su palabra, donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos lleve, tenemos que extender su palabra. Y mostrarle la palabra verdadera, que es Cristo, amén. Nosotros tenemos que mostrar a la gente a un Dios vivo, a un Dios real, un Dios que en este tiempo sigue haciendo milagros. Y ese es nuestro trabajo, extender el reino. Así que prepárate, amada iglesia, en este tiempo para entregar lo que el Señor te ha entregado a ti. Tienes que entregar a Cristo, entregar vidas, palabra de vida. Amén. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Compartiendo lo que Florcita dice, que es sumamente importante. Amén. Hemos estado hablando acerca de, el domingo también usted compartió acerca de Romanos la primera parte. Dice que es cierto que nosotros con la boca confesamos y con el corazón creemos. Amén, para salvación. Y acá está hablando acerca de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero nosotros, usted y yo, los hijos de Dios, los que hemos creído en este Cristo maravilloso, en este Dios de salvación, en este Dios grande y misericordioso, tenemos que soltar la palabra. Amén. La palabra es Cristo. Usted tiene que predicar. Amén. Cuando nosotros hablamos de predicar, pensamos que tenemos que estar en una esquina, en una plaza, en un lugar explayado donde haya predicando a Cristo. Pero usted y yo también podemos hacerlo. Tenemos que soltar la palabra en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, donde estés, tú tienes que soltar la palabra. Porque la palabra que tú sueltas es Cristo, que es vida para ellos. Amén. Y la fe para que esa gente que va a escuchar será producida por la fe en ellos, por lo que van a escuchar. Amén. Por eso dice el mismo Romano, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí lo que leía Florcita, que me gusta mucho esta parte, decía, ¿cómo creerán si no hay nadie que le hable? Entonces, cuando tú hablas, produces en ellos, porque tú estás soltando a Cristo y Cristo va a producir en ellos fe para creer. Amén. Creer en este Dios maravilloso. Amén. Y cuando creen, invocan el nombre del Señor y son salvos. Amén. Entonces, tenemos un deber enorme. Yo siempre lo he contado así, los hermanos de nuestra iglesia lo saben. Amén. Dios podía mandar un ángel, pararse allí en medio de Villa Alemana y con su voz de ángel, ¿cierto? Proclamar, ¿cierto? Como una trompeta fuerte a Cristo, pero Dios lo ha dejado a nosotros, la iglesia. Amén. Cristo te habita y tú cuando hablas la palabra, sueltas a Cristo y Cristo viene con sanidad para esa gente que necesita, viene con libertad para
persona que está oprimida. Viene con respuesta a ese corazón desilusionado, con ese corazón perturbado. El Señor viene con todo cuando tú lo sueltas. Amén. Amén. Así que qué gran privilegio. Y termina allí lo que leyó Florcita. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Amén. Tus pies serán hermosos. Para Dios, lo que tú haces es hermoso cuando tú proclamas la palabra, predicas la palabra del Señor. Amén. Así que atrévete, hermano. Solo Atreverse. Pablo dice, creí, por tanto hablé. Si tú crees en este Cristo que te habita, que transformó tu vida. Estaba leyendo junto con ella, estábamos antes de comenzar, me dice el pastor, estoy leyendo acá, estoy leyendo, me metió eso para acá, eso para acá, pero estamos leyendo y me llamó la atención que Pablo, al menos en el libro de los Hechos, 2 veces cuenta su conversión. Recuerden que Pablo, cierto, era un perseguidor de la iglesia. Amén. Y el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Y el Señor mismo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar golpes contra un clavo. No estás persiguiendo a un grupo de personas, me estás persiguiendo a mí. Amén. Y Pablo pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Amén. Y él cuenta su testimonio allí en los libros de los Hechos. 2 veces lo cuenta, cómo él se convirtió y cómo él ahora es un embajador en cadena, ¿cierto? Un predicador en cadena de este Cristo glorificado. Cuando Cristo se revela en nosotros y creemos en ese Cristo. Tú sabes, amén. Tú sabes, me gusta algo que los chicos estaban escribiendo ahora, no sé si se alcanzará a notar, pero dice allí, mi historia es tu historia. Amén. Vamos a tratar de compartir esto con los chicos al menos, porque es un trabajo para los jóvenes que están haciendo nuestros hermanos jóvenes, pero es bueno que usted sepa cómo llegó al Señor y qué hizo el Señor con usted. Así es. De dónde lo sacó, qué estaba viviendo. Amén. Todos nosotros estábamos desesperados, viviendo quizás una vida totalmente oscura. Amén. Quizá usted era un buen esposo, a lo mejor era un buen padre, un buen hijo, pero había un vacío interior que no lo podía llenar con nada. Y solamente Cristo pudo traernos ese gozo, traernos esa paz. Amén. Qué precioso, hermanos amados. Y eso tiene que ser nuestro testimonio, eso tiene que ser nuestra experiencia que traerá vida a los demás. Amén. Es más, quizás me atrevo a decir, Florcita, cuando tú estás pasando un problema, a lo mejor usted está viviendo una situación bien compleja, hermana amada, hermano amado. Y usted dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa experiencia, cuando salgas de allí, serás con un mayor peso de gloria y podrás, con autoridad, hablarle a la gente de un Cristo que te sacó a ti de ese problema. David escribe y dice, no moriré, sino viviré para contar a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Eso es lo que quiere ser Dios, contigo y conmigo. Amén. Con cada uno de nosotros. Así que tu experiencia, tu historia, será mi historia. Amén. ¿Cuánta gente, Katy, Angel, van a verse en tu historia? Van a verse en lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio tiene que predicarse de diferentes maneras. Aquí están los chicos tratando de predicar el Evangelio. Amén. Nosotros nos gustaría, nosotros gastamos tiempo a veces en tantas cosas, pero qué hermoso será esos pies que llevarán el Evangelio que tienes tú en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, vamos al estudio. Hoy es el último parte del libro de Colosenses. Nos quedan solamente 6 versículos que debemos desarrollar en esta sesión. Amén. Después Dios nos dirá que vamos a seguir los días jueves y los martes, pero por ahora terminamos el libro de Colosenses. Le damos gracias al Señor por todo este tiempo. No sé cómo lo ha mirado usted, pero personalmente he crecido mucho. Me ha marcado muchas cosas que en el Colosenses dice, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que ese Cristo que es la plenitud de Dios está ahora en ti, ese Cristo que es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, ese Cristo maravilloso que despojó, como decía allí Colosenses, públicamente, ¿cierto?, sobre tus enemigos y los expuso allí, ¿cierto? Amén. Y sacó el decreto que era contrario contra ti. Hoy Dios te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ese Dios, hemos aprendido esto. Y Pablo empieza a concluir en esta carta dando nombres. Amén. Mira, Dios conoce tu nombre y conoce lo que tú has hecho para el Señor. Hay ministerios que son totalmente anónimos, pero son relevantes, son importantes, como la gente que ora, como la gente que ayuda, que se mueve en misericordia, que lleva para una casa una ayuda. Amén. No solamente los predicadores que están expuestos allí y se ven son lo importante. Todos en el cuerpo de Cristo son muy importantes. La multiforme gracia de Dios. Y Pablo se da el tiempo de mencionar ciertas personas que eran sus colaboradores o que trabajaban con él codo a codo, Florcita, en este ministerio de las buenas nuevas, el evangelio, el llamado a que la gente conozca a Cristo. Amén. Y continuamos entonces en el verso 12 de este capítulo 4 de Colosenses, que es el último capítulo. Amén. Gloria a Dios. Y dice Pablo allí, os saluda, el verso 12 estoy leyendo, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Miren por qué oraba Epafras. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Él no oraba al lote. Perdón que diga así. Él no oraba al aire. Pablo dice, yo no doy golpes al aire, sino certero. Amén. El mismo libro de Santiago habla de Elías, dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones, pero oró. Amén. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y este hombre, Epafras, oraba para que los hermanos de Colosa estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo debemos orar entonces? Señor, bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano, bendigo a la iglesia para que estén firmes en ti, que ningún viento los mueva, ninguna cosa los saque del centro que eres tú, para que sean perfectos. Primero en unidad, Jesús dijo que sean Padre perfectos en unidad, como tú y yo en mí. Amén. Y que sean perfectos en su manera de vivir. Recuerden que Pablo habló en el capítulo 2 sobre todo, y en el 3, parte de 3, ¿cierto? Ahí habló de la esposa, de los esposos, habló acerca de cómo nosotros como cristianos debemos vivir en este mundo, cómo debemos movernos, amén, gloria al Señor. Entonces, que seamos perfectos primero en unidad, es decir, con mis hermanos en la fe, que haya en nosotros un mismo sentir, amén, perfectos en unidad. Que yo me goce porque un hermano, Dios le iluminó y hizo una cosa y diga, gloria a Dios, no que digamos, mire la cosa que sacaron. No, que podamos nosotros gozarnos y aportar. Aportar, ¿sabes? Mira, me gustó, pero te aporto esto. Exacto. ¿Amén? Esa es la humildad, esa es la sencillez, ese es el querer que Cristo sea exaltado y glorificado en cada uno de nosotros. Perfectos y completos. Aleluya. Amén. Completos en Cristo a través de los dones, de los ministerios, de la gracia de Dios en nosotros. Eso reabunde, dice, en todo lo que Dios quiere de nosotros. Ahora bien, este hermano Epafras era el pastor de la iglesia de Colosa. Amén. Era el pastor, pero estaba allí con Pablo en la prisión. Amén. Pero como no estaba en la iglesia, ciertamente él estaba orando por los hermanos. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuánto necesitamos, hermanos, el ministerio de la oración en la iglesia? Y yo he estado constantemente hablando, Florcita, de honrar hermanos, porque al que honra, honra, así dice la palabra. Y hay hermanas
hermanas sobre todo. Los hombres a veces son medio quedados para la oración, también somos medio así, pero doy gracias al Señor, porque hay hermanas en nuestra iglesia que viven orando. Viven orando. Y sé que están orando por cada uno de nosotros. Cubriéndonos. Amén. Para que usted sea firme, sea perfecto y sea completo en Cristo. Gracias, Señor. Hay un dicho, dice, el cristiano es más grande de rodillas que de pies. Cuando tú doblas tu rodilla, tú no estás entregado, estás gobernando en Cristo. La oración tiene que ser en ti el área importante, como el oxígeno en tu vida. Amén. Una vez me acuerdo, deja acordarme bien, para no incurrir. El fundador de los ejércitos de salvación, William Bott, así se llama el fundador del ejército de salvación. Él oraba diciendo, Señor, permite que mis hermanos, por un segundo, vieran ¿cómo se llama? El desastre que hay en el infierno. No es la palabra desastre, pero no me acuerdo correctamente, pero que vieran lo que es, lo cruel del infierno, para que vuelvan de nuevo y oren con tanta intensidad para sacar a mucha gente de allí. Amén. De que no vayan al infierno. Amén. Eso debe ser en nosotros. Un desgarro, Señor, que no se pierdan, que se vuelvan a ti. Señor, mis hijos no me los diste para que se vayan al infierno. Mi familia no fueron creados o no tienen vida para perderse en el infierno, sino para honrarte a ti. Eso debe ser tu oración. Por eso que es importante más que nunca hoy el ministerio de la oración. Amén. Y doy gracias al Señor por estas hermanas que oran, hermano. Yo cuando estoy necesitado, los llamo y les digo, hey, ora por esto. Me dicen, amén, vamos a estar orando. Amén. Y yo he sentido su respaldo, he sentido su oración a favor de mí. Y no solamente de mí, de cada uno de ustedes. Si usted está en pie, quizás alguien está orando por usted. Si usted es cristiano, es porque alguien oró por usted para que llegara a los caminos del Señor. Y como leía Florcita, si usted escuchó el mensaje y produjo fe y usted invocó el nombre del Señor, pero tuvo que ser alguien enviado. Así es. Amén. Para entregarle ese mensaje. Así que la oración, amén. Este hombre era un hombre de oración. Necesitamos gente de oración. Aleluya. Amén. Más que nunca. El ministerio de la oración sobrepasa inclusive. Y voy a leer el verso 13. Él dice, de él, Pablo hablando de Epafras, doy testimonio de que se preocupa mucho de vosotros. Es decir, era un hombre que nosotros a veces decimos, no te preocupes, ocúpate. Y yo creo que él se preocupaba por sus hermanos de Colosa y se ocupaba en orar. Porque tú te puedes preocupar y este hermano cómo está, mira lo que está viviendo, pero ni siquiera doblas la rodilla para orar por él. Ni siquiera clamas al Señor. Estaba leyendo también, y no es que yo quiera aquí que me puedan decir, wow, el pastor, no, yo soy fome para leer, hermano. Me cuesta mucho, pero sé que tengo que hacerlo. Y estaba leyendo el pasaje o la historia de cuando Jeremías, ¿cierto?, es encerrado, estirado a una cisterna. Y allí allí escucha la voz de Dios. Ya el profeta decía, ya no tengo más que hacer acá. Creo que sería todo. Y el Señor le responde, dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú empiezas a clamar a Dios, los cielos se abren y Dios te va a enseñar. Se va a enseñar a cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tus vecinos, cómo tratarte tú mismo, porque a veces somos más crueles con nosotros mismos y para adentro nos decimos, soy fome, no servís para nada, cuando Dios sí te llamó, Dios quiere que seas tú firme, perfecto y completo en los planes que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Así es.
Así que este hombre oraba, amén, preocupado por cada uno de ellos. Y dice, mira lo que dice más adelante en ese mismo pasaje. Por los que están en Laodicea y como los que están en Hierápolis. ¿Sabes por qué? Porque la oración, hermano querido, trasciende la iglesia local. La oración te va a llevar a orar quizás por un hermano que está al otro lado del continente, al otro lado, en Europa, en China, un africano, un inglés, un alemán. Sabes que la oración trasciende lo local. Dios te va a llevar a orar por gente, por hermanos de otras congregaciones. Y esto es importante, esto me gustó. La oración une más que desune. Porque cuando tú empiezas a orar por otros ministerios, Señor, bendigo el ministerio de tanto, bendigo, Señor, la iglesia tanto, bendigo la iglesia de acá y de acá, tú estás uniendo, tú estás trabajando. Amén. Me gusta mucho la palabra intercesión. Tú estás intercediendo, te estás poniendo entre Dios. Tú estás al medio por la gente que está allí. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Este hombre, Epafras, era esa característica. Un hombre de oración. Un hombre que se preocupaba por la iglesia. Aleluya. No te quiero avergonzar, porque yo también tendría que ser el primero en decir, sí, tiene razón. Pero ¿estás dedicando a orar? ¿Estás dándole el tiempo al Señor para ir a su presencia y decir, Señor, no quiero orar por mí para pedirte esto y esto y esto y esto y esto y esto, sino que quiero orar por mis hermanos? Los bendigo, Padre. Bendigo a este hermano, a esta hermana. No me cae bien, quizás sea sincero con Dios, pero Señor, es mi hermano, lavado por la misma sangre que fui lavado yo. Somos coherederos juntamente de la vida con Cristo, así que yo lo bendigo.